Bueno, buenos días a todos y todas, a quienes nos acompañan acá, a quienes están en internet. Estamos en una nueva sesión de nuestra línea de investigación de políticas y dinámicas socioambientales de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad de Rosario. Hoy vamos a tener una charla, parece que va a ser muy práctica porque va a ser sobre una herramienta de visualización de deforestación muy interesante de parte del profe Simón, de Sebastián Cotes, que es un joven investigador de nuestra universidad. Y pues bueno, ustedes ya saben cómo es la dinámica. Vamos a hacer una presentación del tema que ya hablamos y después va a estar abierta a preguntas. Por favor, las personas que están en Zoom no les dé pena porque aquí tenemos buen audio o pueden hacer preguntas por el chat y aquí nosotros también haremos preguntas. Entonces, sin más, ahora sí, profe Simón, Sebastián, por favor, adelante. Gracias. Bueno, buenos días a todos, a todas. Quiero antes de iniciar con la descripción del proceso que ha sido la creación de esta herramienta, contarles de dónde viene. Proviene de un grupo de investigación que se llama Selva y Conflicto, que es parte de la Facultad de Estudios Políticos Internacionales y Urbanos de la Universidad. En el marco de ese grupo de investigación, tenemos un proyecto con Javier, que está aquí también presente, que es un proyecto que ya está en su recta final. Es un proyecto que está financiado por el Instituto de Paz de los Estados Unidos y el Fondo de Investigaciones de la Universidad de Rosario. A grandes rasgos, ese proyecto de investigación busca un componente muy grande, es una herramienta de política para diagnósticos y alternativas de conflictos asociados a la deforestación en la región amazónica, que como saben, pues es un fenómeno relevante, crítico hoy en día, del cual hemos hablado en la línea en varias sesiones. Y esa caja de herramientas es una caja que hemos estado diseñando principalmente para actores a nivel local, como comunidades, juntas de acción comunal, resguardos indígenas, entidades territoriales a nivel local, ONGs. Es decir, que tiene un énfasis práctico y tiene una serie de componentes. Tiene un componente que es una caja, pues, que hemos estado diseñando con una lógica como de juegos, de poder detonar conversaciones sobre conflictos, no solamente de deforestación, y también de buscar alternativas frente a esos conflictos. Otro de los componentes de esa caja es de lo que les vamos a hablar hoy, que es una herramienta que hemos venido realizando y que pues Sebastián ha sido como la persona que ha estado a cargo del diseño técnico de la herramienta, que es una herramienta como ya lo mencionó David al comienzo, es una herramienta de visualización de deforestación con unos rasgos particulares pensada para que sea accesible, para que sea de uso fácil y abierto. Está en desarrollo, no está terminada, pero digamos que les vamos a presentar una versión que está bastante avanzada. Y también una segunda que estamos piloteando, más pequeña, que es, ya les hablará Sebastián, que tiene que ver más como con georreferenciación de cualquier persona o actor para entender un poco el estado legal del territorio, las figuras que hay. Son como dos tipos de herramientas porque necesitan dos tipos de visualizaciones diferentes. El principal objetivo, y tal vez pues, de lo que más nos podemos beneficiar como grupo de investigación, es como sus observaciones sobre esa herramienta, como qué cosas de pronto consideran que podrían incluirse. Hay, digamos, ciertas limitaciones que ya verán asociadas pues como a la plataforma, pero de eso les va a hablar Sebastián. Entonces, yo no voy a extenderme más y quiero darle la palabra pues bueno, Sebastián es, como ya lo dijo Juan David, él es asistente de investigación dentro del proyecto, él está haciendo doble programa de ciencia política y MAC en la universidad. Entonces, pues claro, su formación tanto en ciencia política como matemáticas, específicamente en temas de programación, ha sido como clave para el proyecto. Entonces, bueno,
pues Sebas se adelante y yo me haré aquí también para estar mirando. Entonces, hola a todos, muchas gracias Simón por la introducción. Un poco como Simón les estaba contando, el objetivo de este espacio es recibir retroalimentación sobre la herramienta que estamos construyendo. Para eso vamos a contarles un poco el proceso mediante el cual hemos construido la herramienta. También para contarles como ciertas decisiones que hemos tenido que tomar, ciertas cosas que, pues digamos que la herramienta es un producto que ahorita se las vamos a mostrar, pero detrás de la herramienta hay pues toda una reflexión que también es como, o es muy útil recibir retroalimentación, porque muchas veces uno está como encerrado en su cajita haciendo sus cosas y pues uno no se da cuenta de cosas que podrían ser más obvias, pues teniendo como la mente un poco más fresca. Digamos que esto es verdad, no es un proyecto tradicional de investigación como pues en estricto senso, digamos, no es como, o sea, como los pasos para hacer un paper, pero sí es verdad que como todo proyecto de investigación, digamos, parte de una problemática, una pregunta, un problema, lo que pues como quieran llamar. Y entonces pues considero importante ahorita como en esta breve introducción contarles un poco sobre el mundo de las herramientas de visualización, específicamente en lo que nos interesa, que es la deforestación amazónica. Esto pues, digamos, con el objetivo de detonar, digamos, o demostrarles cuáles son los objetivos de nuestra herramienta como tal. Entonces, si ustedes han trabajado o trabajan con datos, digamos, del Estado, se habrán dado cuenta que no siempre es muy fácil acceder a ellos. Diferentes organizaciones estatales tienen diferentes herramientas, diferentes visualizadores de datos. No siempre son tan fáciles de acceder. Digamos que ya sabrán que a veces no es lo más accesible, pero sí cumplen un rol fundamental. Entonces, estos visualizadores no son propiamente de cosas de deforestación, pero sí muchos de ellos tienen información relevante que incluso más adelante les mostraremos, está incluida dentro de la herramienta. Y entonces, pues, un poco lo que, digamos, sucede es que estas herramientas cumplen un rol fundamental, pero digamos que no siempre son de todo accesibles, como estaba diciendo. En el caso específico de deforestación, en la Amazonía, ya la cosa se complica porque no hay tantas cosas. Entonces, por ejemplo, existe una herramienta que es del CIATAC, es el geovisor del CIATAC, está hecha en colaboración entre el CINCHI y, si no estoy mal, el Ministerio del Medio Ambiente. Y dicha herramienta lo que hace es mostrar datos de cobertura forestal. Más adelante les puedo contar qué significa eso exactamente. El tema es que no necesariamente está enfocada en deforestación, sino más en cobertura forestal. También está la herramienta, pues, por excelencia de datos geográficos o de datos de deforestación, que es Global Forest Watch. Creo que es la que la mayor parte de la gente conoce. Es una herramienta muy útil, digamos, está enfocada a un público global porque permite ver datos globales de deforestación. Sin embargo, el principal, digamos, su principal virtud, que es el hecho de que sea una herramienta global, hace también que sea, digamos, tenga ciertas limitaciones. Al ser una herramienta global, es difícil incluir en ella variables muy locales, como es el caso, que es lo que nosotros queremos. Entonces, nosotros entendemos que la deforestación no está como, no aparece de la nada, sino que hace parte de procesos mucho más grandes, y por lo tanto es importante mostrar variables locales. También el tema de la visualización de datos, digamos que está mucho más desarrollado en Brasil. Brasil tiene diferentes herramientas de deforestación. Por ejemplo, está MapBiomas, que tiene, digamos, es una plataforma, pero esa plataforma tiene varias herramientas y digamos, son bastante útiles. Tienen, digamos, cada una, no me voy a quedar aquí a contar los pros y los contras de cada una,
tiene muchísimas herramientas. Eso sí, a medida de que se van agregando herramientas, esto es algo que, digamos, un poco identifiqué, también hace más difícil su uso. Entonces, digamos, es complicado conseguir un balance entre, pues, tener muchas herramientas, muchas cosas que se puedan usar y que se pueda generar, digamos, un uso efectivo o un buen uso por parte de un público general, no necesariamente experto. Esto me lleva entonces a hablar de el tema de las variables. Nosotros, digamos, dentro de la herramienta, bueno, definir la deforestación es algo que no es fácil de por sí. Uno dice como, oh no, pues voy a definir la deforestación. Deforestación es perder bosque. Entonces vaya usted y defina qué es el bosque. Esto es un debate que más pertenece no a nuestras disciplinas de ciencias sociales, sino ciencias ambientales, como bien lo denota nuestro estimado Javier en su tesis doctoral. Pero el punto es que es difícil definir la deforestación y por lo tanto es difícil también medirla. Hay diferentes formas de medir la deforestación y hay diferentes enfoques. Uno se puede aproximar desde un enfoque, por así decirlo, legal, se puede aproximar por un enfoque de uso del suelo, se puede aproximar por un enfoque ecológico a nivel de, pues, ecosistemas, o que es el que en última se termina usando, un enfoque de cobertura del suelo. Esto de la cobertura del suelo tiene varias limitaciones porque implica decir, ok, vamos a coger un espacio y ese espacio que nosotros pues establecemos tiene que tener más de X porcentaje de árboles. Y árbol lo defino como algo que, o sea, una planta que sea mayor a 5 metros, digamos. Eso tiene muchas limitaciones porque, por ejemplo, dependiendo de los valores que uno escoja, podrían entrar dentro de esos factores cosas como, no sé, la palma africana. La metodología que usa, por ejemplo, el IDEAR para medir deforestación tiene en cuenta esas cosas, entonces la define de esa forma: cobertura del suelo, pues el bosque, y la deforestación sería la pérdida de cobertura de bosque. El IDEAR tiene en cuenta eso y lo que hace es excluir de su medición todas las cosas que podrían ser coberturas engañosas, por así decirlo. Hay otros productores de datos, el más importante de todos, que es de hecho el que usa Global Forest Watch, son unos datos que produce la Universidad de Maryland, usualmente se cita con Hansen et al. Y ellos, digamos que publicaron, su proyecto era en 2013, pero han venido siguiendo, produciendo sus datos. Y entonces, a la hora nosotros de establecer la herramienta, pues lo primero que nosotros nos preguntamos fue, ok, queremos mostrar deforestación, pero ¿de dónde vamos a sacar los datos? Después de ver las diferentes fuentes que hay, insisto, está por ejemplo la del IDEA, está por ejemplo la del CINCHI, que hace una medición diferente, con sus pros y sus contras. Pues puede ser muy técnico, pero entonces unos, digamos, el tamaño del píxel es más grande, el otro es más pequeño. Decidimos usar los datos de Hansen porque sobre todo nos permiten una fiabilidad a lo largo del tiempo. Entonces es un proyecto consistente que ha venido produciendo datos en los últimos 20 años y tiene datos de los próximos 20 años, y es un proyecto que probablemente se va a sostener en el tiempo y por lo tanto pues consideramos que era como lo más oportuno. Eso por ese lado, digamos, esa fue la selección. Otra cosa difícil de definir, difícil de, digamos, considerar es, ok, ¿qué es la Amazonía? Nosotros sabíamos que queríamos hacer una herramienta de visualización de datos geográficos sobre deforestación y pues, variables asociadas en la Amazonía colombiana. Definir la Amazonía colombiana es otra cosa, pues es otro debate grande, porque pues podría uno pensar como, ok, la defino de forma legal, la defino a nivel de bioma, la defino a nivel de la cuenca hidrográfica, se puede definir de muchas formas. Nosotros en realidad, por más que todo practicidad, lo que hicimos fue escoger una delimitación que ya existe, es una delimitación biogeográfica que hace el CINCHI. Y eso, digamos, como el tema de las decisiones. Voy a pasar, si les parece bien, a mostrarles la herramienta. Perdón por esta como pequeña introducción. Y entonces... Listo.
Perfecto. Entonces, esta es digamos, la herramienta que Simón contaba. Digamos, en este caso tenemos dos herramientas. Esta es la principal y la segunda es como la versión light. Ya les contaremos el porqué de cada una. Entonces, una cosa que no existe en las otras herramientas, al menos a nivel de Colombia, es la posibilidad de poder visualizar datos de deforestación a escalas, digamos, diferentes a la nacional o a la escala departamental. Por ejemplo, Global Forest Watch permite yo ver los datos de deforestación en escala departamental o su equivalente en diferentes países. Pero si yo quiero, digamos, ir mucho más allá, no tengo acceso a esos datos. Claro, yo siempre podría como ir, descargar el shapefile del municipio que a mí me interesa y entonces después subirlo y hacerlo y no sé qué, pero esto implica un conocimiento anterior de sistemas de información geográficos que evidentemente no todo el mundo tiene y pues que no tiene por qué saberlo, ¿sí? No todo el mundo tiene por qué saber de herramientas de visualización o de procesamiento de datos geográficos. Entonces, en el panel izquierdo tenemos, digamos, las dos figuras de ordenamiento principales, departamentos y municipios o áreas no municipalizadas. Entonces, por ejemplo, podemos aquí buscar un municipio, digamos, no sé, Leticia. Espérense que estoy. Y la herramienta nos lleva a los datos propiamente de Leticia, si es que eso, si no me hace quedar mal. Entonces, la extracción de estos datos, de hecho, fue todo un tema que ahorita voy a comentar. Aquí tenemos, por ejemplo, entonces ahí empiezan las limitaciones de la herramienta. Hay un error grandísimo que no he podido solucionar, que no hemos podido solucionar, y es el gráfico, porque el gráfico, por alguna razón, no deja visualizar, o sea, los ejes. Aquí sería ideal saber que este eje, aquí son los años, aquí son las hectáreas, ¿sí? O sea, Se marca con 2002, 2003, 2004, se marca de esta forma, o sea, ahí se puede ver, pero pues, o sea, a mí me parece terrible que no se pueda pues visualizar acá. De hecho, volví a hacer el gráfico programándolo, o sea, esto es un gráfico por defecto, yo lo hice programándolo y muy curiosamente, pues, bueno, me faltó hablar de por qué escogimos ARIES Online en otras herramientas, o sea, y por qué a pesar de todos estos problemas seguimos con esta herramienta, pero bueno, ya iré para allá. Muy curiosamente, cuando uno lo obliga al gráfico a mostrar los datos, el gráfico desaparece. Entonces, digamos que toca trabajar con esa limitación. A la hora de la construcción de la herramienta, nosotros pues contemplamos varias opciones. Digamos que incluso existía la opción de programar desde cero una herramienta, cosa que resultó muy impráctica porque, o sea, ya existen herramientas hechas para visualizar datos geográficos y sobre todo, que es lo más difícil, visualizar datos raster, que son los datos de, por ejemplo, de deforestación. Entonces, pues es mucho más práctico como apalancarse de un trabajo que ya existe, de algo que ya está hecho para algo. Contemplamos varias opciones, sin embargo terminamos decantándonos por ARGIS Online, por todo su ecosistema, principalmente porque pues, la universidad tiene acceso a las licencias, por así decirlo, fuleteadas de ARGIS Online. Y entonces, pues digamos que todo es mucho más fácil, mucho más accesible desde ese punto de vista. Igualmente lo mismo, o sea, tiene muchísimas limitaciones, pero también tiene muchas ventajas. Y dentro de lo que hay, dentro de lo que se puede hacer, digamos que hemos intentado que la herramienta sea lo más amigable posible. Entonces, este por ejemplo, es el panel por defecto que sale con los datos de deforestación. Ya les contaré cómo fue el proceso de extraer esos datos, que también pues, puede ser algo interesante. Y en esta sección aquí, entonces, bueno, si quiere poner un municipio donde haya deforestación, como el de Guaviare o... Y amplíe el...
amplíe el municipio. Entonces, esa es la deforestación en los últimos 20 años. Espérense que... Decidimos, pues no sé ustedes qué opinan, decidimos poner como la leyenda súper grande de deforestación, digamos que es como lo más importante. Pero pues aquí hay más herramientas. Entonces, por ejemplo, lo que permite hacer esto, claro, estoy todavía buscando una forma más como amigable de hacerlo, pero se puede ver el cambio de deforestación a lo largo del tiempo con las diferentes capas. Entonces, si quiero pasas. No, solamente de pronto para si se puede apagar. Ah, yo no estoy compartiendo pantalla. ¿No estás compartiendo pantalla? Soy un genio. Un genio. Listo. Entonces, esas son las diferentes capas que están. Y entonces, el cambio de deforestación, o sea, se puede ver. ¿Sí están viendo? Sí. Sí. Ah, bueno, otra cosa que ahorita en los comentarios les podemos preguntar es los colores. Eso ha sido un debate grande. Esta es una gama de colores que, digamos, por ahora estamos usando. Sin embargo, a mí no me termina de convencer, pero es mejor que las que teníamos antes. Pues, o sea, ¿quiere comentar algo sobre? Sí, quería decir una cosa sobre, y ahorita siquiera mostramos lo de áreas protegidas. Una parte importante que nos hemos dado cuenta en el proyecto de investigación es que pues, la unidad de referencia básica para las personas es el municipio, ¿sí? Eso no hay herramientas de deforestación que permitan visualizar los datos a nivel municipal. Y entonces cuando uno va, por ejemplo, a hacer actividades en terreno o cuando la gente pues está, por ejemplo, desarrollando pues un PET, puede ser un POT, un GEOT, lo que sea, pues la unidad básica siempre va a ser el municipio, ¿sí? Entonces, pues parte de la experiencia en Guzmán, por ejemplo, en Puerto Guzmán es que para la gente es como muy clave entender un poco cuál ha sido los patrones temporales de deforestación, ¿sí? Obviamente uno quisiera hacerlo a un nivel incluso más, a una escala más reducida como la vereda, pero es muy complejo porque, por ejemplo, un municipio como Puerto Guzmán tiene más de 200 veredas, ¿sí? Y la definición de las veredas cambia a lo largo del tiempo porque una vereda se desaparece o termina fusionándose o se crean nuevas, entonces eso se lleva a cartografía como ya muy difícil, digamos, de construir primero y también de tener como actualizada en tiempo real. Pero entonces, digamos, la decisión del municipio es un poco esa. Pero hay otra, digamos, también, que es la de, por ejemplo, áreas protegidas, ¿no? Que podríamos como mostrarles de áreas protegidas. Y, pues, al lado de eso, una cartografía temática básica que no tenemos todas las capas todavía, pero pues ahorita Sebastián les muestra, pues, que son de superposición básica, como por ejemplo, de dinámicas, algunas asociadas directamente a la deforestación, como es el caso, por ejemplo, pues, por ejemplo, títulos mineros, infraestructura, que ha sido, todavía no hemos podido montar carreteras, ahorita les cuento por qué, pues digamos, y otras figuras como resguardos, zonas de reserva, pero si quieren les muestro. Listo. Después de departamentos y de municipios, consideramos importantísimo incluir datos de deforestación sobre parques naturales. Digamos que esto es algo que a nivel de literatura se estudia, pero pues, no sé, como visualización geográfica, datos de deforestación, esto digamos es un agregado de la herramienta, por así decirlo. Por ejemplo, aquí estoy en el Parque Nacional La Serranía del Chiribiquete. Les iba a mostrar también, por ejemplo, esto aquí, las cuestiones de cambio. Nosotros escogimos, digamos, periodos de 4 años
para mostrar la deforestación, pues prácticamente por razones prácticas, porque si ponemos pues cada año tendríamos muchísimas capas y sería un poco más, digamos... Y también cargarlas. Y claro, el momento de procesarlas convierte que la herramienta sea mucho más lenta también. Pero aquí lo de las capas es interesante porque permite ver, por ejemplo, el avance de 4 años en 4 años, el último es de 5 años, pero pues bueno. Entonces 2001, 2004, 5, 8, 9, 12, 13, 16 y que es como el más interesante, 17, 21 a partir del proceso de paz. Eso por un lado. Entonces tenemos municipios, departamentos, parques y tenemos otras figuras que hemos tenido hemos estado como agregando poco a poco. Entonces hemos estado agregando zonas de reserva campesina, hemos estado agregando resguardos indígenas. Voy a cerrar acá. ¿De qué color son las zonas de reserva? Entonces, las zonas de reserva son azulitas y de hecho hay poquitas, solo hay 3. Son aquí, aquí y acá. ¿Sí las ves? Y la de Fortosis, abajo. Ahí abajo, sí. Y los resguardos indígenas sí son un montón, ¿no? O sea, son los amarillos. También hay una cosa, esto es un reto a nivel de visualización, es que hay traslapes, hay solapes entre figuras de ordenamiento. Entonces, por ejemplo, una zona, un resguardo indígena puede solaparse con uno o con varios parques naturales. Entonces eso a nivel de visualización es difícil de hacer. Precisamente por eso las figuras son como medio transparentes, o sea, no son como con colores de bloque. Pero igualmente, si se dan cuenta, a medida de que uno va agregando y agregando capas, pues la visualización se convierte en una cosa mucho más compleja, incluso pues difícil de hacer. También estamos trabajando con bloques petroleros. La idea, esta capa que yo tengo aquí de bloques no está limitada a la Amazonía, toca limitarla. Pasó que cargué la capa limitada y no cargó, no funcionó, entonces pues obviamente esto toca limitarlo, si es que carga. Y algo más por comentar. Extracción de los datos. Sí, la extracción. Listo. Entonces, eso por ese lado. Esta es como la herramienta. Pero detrás de la herramienta hay otro proceso que es la extracción de los datos. Los datos están, digamos, los datos de Maryland, que como les contaba, los escogimos también por motivos de accesibilidad. Están montados en formato, pues, TIFF. Y para poderlos extraer o para poderlos sacarlos a niveles de figuras de ordenamiento o de polígonos, digamos que hay un proceso detrás bastante amplio porque eso necesita bastante poder de procesamiento. Entonces una cosa es extraer datos, no sé, a través de un solo polígono, no sé, yo pongo el polígono de un solo departamento, no sé, del Cauca o de Putumayo, y pues se demora un poquito, pero se logra. Y otra cosa es extraer datos de 90 figuras, por ejemplo, en municipios y áreas más municipalizadas, que son más de 90. O sea, es complicado, primero porque implica un proceso y segundo porque pues implica una capacidad de procesamiento que hace que si yo me quedara todo el día pues haciéndolo me podría demorar fácilmente 3-4 días en ArcGIS intentando sacar uno por uno. Entonces, para eso lo que hicimos fue hacer un pequeño programa en ArcPy. ArcPy es como la consola de ArcGIS que permite usar Python para automatizar el proceso. Entonces, prácticamente después de realizado el programa, lo que hace es el mismo proceso que hace la persona o que haría una persona en el lugar, se queda toda la noche procesando. Entonces, va municipio por municipio en un ciclo for procesando y así sucesivamente. Ahí hay una cosa muy interesante y es que últimamente, digamos, estarán todos enterados del boom de la inteligencia artificial, sobre todo el profesor Juan David. Últimamente, pues obviamente he estado cacharreando con estas herramientas y
ese trabajo que a mí me demoró un tiempo, pues aprender a hacerlo, aprender a cómo pues usar Py, cómo funciona, cómo no sé qué, ahora demoraría mucho menos tiempo porque con la asistencia de GPT-3 se podría hacer mucho más rápido, porque GPT-3 programa. Entonces, no exactamente en esto, porque esto ya lo había hecho antes, pero sí, digamos, en diferentes cosas, a partir de que salió GPT-3, he estado como, digamos, implementándolo dentro de los procesos, prácticamente por una razón, pues, práctica, y es que aumenta las capacidades que tiene o que tengo yo como programador. Entonces, la mayoría del tiempo cuando uno programa, a la gente que no programa le parece raro, pero la mayoría del tiempo cuando uno programa, uno no está programando. Uno en realidad está leyendo errores, está buscando información, está intentando que el código funcione, está buscando información en un blog en internet súper raro al que a una persona le salió justamente el mismo error que me salió a mí, intentando entender esa solución, por qué le funciona a él y por qué no me funciona a mí. Ahora yo tengo la posibilidad de hacer todo eso con pues, prácticamente con lenguaje natural. Entonces, no sé, me sale un error, se lo puedo poner a GPT y GPT me dice, me lo explica, me dice por qué es ese error. Oye, no estoy de acuerdo, no sé qué. Ah, bueno, tal cosa. Entonces, el proceso de programar y el proceso de aprender a hacer diferentes cosas es muchísimo, muchísimo, muchísimo más rápido. Entonces, por ejemplo, estos datos que yo estaba extrayendo con ArcGIS, ahora sé que los puedo extraer con una herramienta que se llama Google Earth Engine. Entonces, Google Earth Engine, para yo usar Google Earth Engine, yo necesitaría o necesitaba saber Java, y yo no sabía Java, yo sé solo Python. Ahora con GPT yo puedo programar, sabiendo programar en un lenguaje, no es tan difícil programar en otro, a pesar de que yo no sepa el otro lenguaje, porque cuando uno sabe un lenguaje de programación como Python, por ejemplo, la lógica del otro es más o menos parecida. Entonces es como un ejemplo que yo le hacía a Simón ayer, es como yo hablante de español, más o menos, pues está bien, yo no puedo hacer un examen de lengua en portugués, pero más o menos entiendo cómo funciona el portugués. Y por lo tanto, si yo tengo una asistencia, en este caso de un motor de inteligencia artificial, pues evidentemente yo sabiendo Python puedo programar en Java. Y en este caso yo programando en Java, estos datos que antes se demoraban, entonces ahí son varios procesos, ¿no? Entonces, si yo quisiera hacerlo sin programación, sacarlos en ArcGIS, me podría demorar prácticamente una semana o más sacando esos datos. Porque no es solo el momento que, o sea, se la pasa procesando, sino que yo tengo que mover el ratón y hacer no sé qué, y estaría muy propenso a errores porque tendría que pasar uno por uno 90 veces, cosa que sería muy complicada. Si yo implemento programación tipo Python en ArcPy, ese mismo proceso, ok, ya se demora una noche, se queda toda la noche procesando. Ahora, yo tengo otra herramienta que no sé, hace 6 meses no podría acceder a ella porque habría tenido que aprender a programar en Java y habría tenido que leerme toda la documentación de Google Earth Engine. Yo tengo otra herramienta que me permite hacer esos mismos cálculos en 3 minutos. Y cosa que es una locura, ¿no? O sea, las posibilidades son tremendas, al menos en ese campo. Si quieren, ahorita podemos comentar al respecto. De pronto podemos mirar la otra, ¿no? Listo. Entonces voy a mostrarles rápidamente la otra herramienta. Entonces esta herramienta está hecha, esta herramienta, digamos, tiene un enfoque diferente. La anterior sigue estando enfocada para visualizar en el computador. Pero la mayoría de la gente, digamos, o la mayoría de nosotros, no, el dispositivo que más usamos no es el computador, es el celular. Nació de una necesidad que identificó Javier, que fue que pues, muchas personas en campo, muchas personas en territorio querían o tenían la curiosidad de saber en el lugar donde ellos estaban qué figuras de ordenamiento habían, o sea, si estaban parados encima de un bloque petrolero, si estaban parados encima de un parque natural, de una reserva, de lo que sea, porque
uno pensaría esa información debería ser accesible, pero en la práctica no lo es tanto. Entonces lo mismo, ¿sí? Yo puedo meterme a la base de datos del RUNAP y descargar las áreas protegidas y entonces hacerlo y no sé qué, pero la mayoría de la gente no tiene el conocimiento, ni el tiempo, ni las ganas de hacer todo ese proceso. Entre otras cosas porque la base de datos del RUNAP, incluso para nosotros, fue complicada de encontrar, ¿no? Me acuerdo, nos demoramos como... O sea, estuvimos varias horas intentando encontrar esa página. Entonces, les muestro... Ahí está, la pestaña derecha, ¿no? Sí, pero es que quería mostrárselas en vista de celular, pero bueno, aquí está en vista de computadora. Y digamos, el principal valor agregado de esta herramienta, insisto, tiene propósitos diferentes, es la ubicación. Entonces, en este caso, pues estamos en Bogotá, lastimosamente, entonces nos va a mandar a Bogotá. Pero pues imagínense la utilidad práctica de esto, no estando en Bogotá, sino estando en la Amazonía. Aquí tenemos cargadas diferentes, digamos, figuras de ordenamiento. Hacen falta más cosas, pero pues esas son las que hemos puesto. En la herramienta anterior, por la densidad o por la diversidad de las figuras, digamos, de protección ambiental, solo incluimos aquellas que son administradas por parques nacionales naturales, que son como las que tienen el mayor estatus a nivel de conservación ambiental. En este caso, incluimos no solo esas, sino las demás. Aquí no hay datos de deforestación, porque insisto, el objetivo no es ese. Y por ahora tenemos capas de municipios. Pusimos los ríos porque pues identificamos que son importantes para uno ubicarse cuando, digamos, no hay calles. Entonces los ríos son como la forma de ubicarse. Pusimos los resguardos indígenas y las figuras de pues, conservación ambiental, todo eso delimitado a la Amazonía colombiana. Aquí también deberían estar bloques petroleros, sin embargo tuve el mismo problema que les conté en el anterior, que la capa por alguna razón dejó de funcionar, pero pues ahí va a estar. Y ya, entonces aquí uno puede jugar con las capas. Entonces la idea es, a ver si me funciona. Mira, ahí me funcionó, toca delimitarlo. Obviamente estos, en este caso es Amazonía colombiana, estos no nos interesa, pero pues ahí funciona. Y la cosa chévere de esto, por ejemplo, es que uno puede, digamos, no sé, yo estoy parado aquí, yo miro este bloque petrolero, entonces me sale la información de una vez, como la información importante, y puedo ir directamente al contrato si me interesa ir más allá pues, de ese bloque petrolero, pues de lo que hay ahí. Entonces hay diferentes figuras también en los bloques porque pues hay bloques que están en exploración, otros en explotación y así sucesivamente. Ahí está el estado actual, por ejemplo, esos azules, el estado actual en 2022 es exploración, pero esto es un contrato de exploración y de producción, por ejemplo. Sí, no, si quieres entrémonos y ahorita ya quería como decir un par de cosas antes de conversar. Bueno, la primera es que volver sobre el tema de la herramienta como tal. ARGIS es una herramienta muy poderosa de análisis, pero no es la mejor herramienta de visualización. O sea, no es como el fuerte, pero es la herramienta que tenemos, que tiene la universidad, porque hay otras herramientas como por ejemplo Mapbox que están hechas más para tener una interfase amigable, pero el problema con esas herramientas es que las versiones gratuitas pues, son limitadas y aún si la pudiéramos pagar durante el proyecto, pues ¿qué va a pasar dentro de 5 años? Se acabó el proyecto, entonces ¿quién está pagando las actualizaciones para poder usar esa herramienta? Cuya interfase está más pensada en el usuario. Ahora, esta no es que sea, o sea, no es terrible, pero tiene ciertas limitaciones, o sea, que están presentes. Por ejemplo, el tema, digamos, de visualizar capas de deforestación es mucho más complejo de lo que uno cree, porque o sea, hay diferentes tipos de datos, ¿no? Entonces están los tipos raster y los tipos vectoriales, que son como las entidades territoriales, ¿no? Son líneas o polígonos. Esos polígonos son fáciles
un poco más fácil de visualizar, pero por ejemplo en esa herramienta solamente podemos visualizarlos en el panel izquierdo y en el panel derecho podemos visualizar raster, pero no podemos hacer lo mismo que con el panel izquierdo. Entonces eso hemos estado como mucho cacharreando, viendo cuál es la mejor manera. Y lo segundo es que independientemente de la herramienta que uno use, hay un balance entre la cantidad que uno quiere mostrar, la legibilidad de los datos y el acceso a los datos, porque uno quisiera tener todo, pero todo es mucho. O sea, es mucho en términos de sobrecarga de información y es mucho en términos también de lo que una persona, por ejemplo, con datos, en el mejor de los casos, puede visualizar. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita que ayer estábamos mirando todos los datos agregados de deforestación 2001-2021, pero yo les decía, Sebastián, para la gente es muy importante entender la evolución. ¿Sí? Año a año es imposible porque si tenemos 20 capas, la herramienta, digamos, no carga. O sea, a menos que sea una muy buena conexión, no carga. Incluso, digamos, con estos bloques se pueden un poco más demorar. Pero es como muy importante, porque ya lo vimos en los talleres en Puerto Guzmán, que la gente dice, no solamente por el aumento, sino por los patrones geográficos, entender, digamos, en este municipio, que es nuestra área, entender cómo va evolucionando, en qué dirección va evolucionando la deforestación. ¿Sí? Entonces, como que ahí, un poco el espacio es un poco como para, nos gustaría un poco como escuchar como percepciones que tengan. Es difícil también hacer esto teórico, porque pues lo lógico sería manipularla y decir, esto no funciona o no, pero sí tener un espacio, por ejemplo, para ver qué otros datos ustedes considerarían importantes, obviamente también qué cosas podrían cambiar pues sobre el diseño general, pues porque este espacio lo pensamos así, lo pensamos como para como tener retroalimentación sobre... Y ahí es importante decir como, ok, existen unas limitaciones que nosotros conocemos, pero no necesariamente ustedes las conocen. Entonces, pues díganme en los comentarios que ustedes como les parezca. También porque se puede jugar a veces como sobre la línea. Entonces, por ejemplo, hay cosas que no se pueden hacer, pero se pueden hacer un poco dándole la vuelta. Por ejemplo, este tema de este panel grande. Este panel grande, de hecho, ni siquiera es una leyenda propiamente de la herramienta de ArcGIS Online, sino lo que es una imagen que cargué. Porque al momento de yo desplegar esto por diferentes capas, la leyenda que me generaba ArcGIS Online era terrible, pero terrible. Y entonces pues dije, no, pues voy a hacer mi propia leyenda, la hago en Photoshop o la hago pues en cualquier lado y la subo, y ya que voy a subir mi propia herramienta, entonces mi propia leyenda, entonces pues no me voy a limitar al tamaño chiquitico, sino lo voy a poner grande porque me parece importante que sea grande. Ese tipo de cosas se pueden hacer. Se pueden agregar videos, bueno, Y la otra, digamos que la otra, pues creo que lo dijo Sebastián, es que está cambiando como tan rápido que no sabemos si en 2 meses o en 3 o en 6 es obsoleta la herramienta, porque pues ayer hicimos un proceso que a Sebastián le tomó 1 mes y lo hicimos en 10 minutos. ¿Sí? Y pues ¿por qué? Porque digamos Google Earth Engine tiene pues una ventaja, es que el procesamiento de datos no lo hace uno, sino lo hacen los servidores de ellos pues a una velocidad de procesamiento mucho más rápido, y porque pues con ayuda de inteligencia artificial, sin saber programar, uno le dice, quiero que use este código para la extracción de datos en la Amazonía colombiana. No es perfecto, pues porque la delimitación de la Amazonía no va a ser exacta, pero pues de nuevo uno le puede decir, esta delimitación no me sirve, usa esta, no sé qué, y en cuestión de minutos, aunque, o sea, para decir que tomaba más o menos 5 minutos, que eso es bárbaro en términos de procesamiento de información, lo que normalmente tomaba 12 horas, habiendo dedicado una semana a hacer el código para 12 horas. ¿Sí? Entonces también está la pregunta de, bueno, ¿es posible que dentro de unos meses la persona de pronto allá pueda simplemente, pues, pueda decir, o sea, como pueda una persona generar y decir, muéstrame, visualíceme, haga esto, tal vez, digamos, pero obviamente, digamos, está todo el tema del acceso, está el tema de saber también darle instrucciones a una herramienta que no es tan fácil, pero también somos como conscientes un poco de que esto está moviéndose rápido, pues sabemos un poco. Y verificar que lo que la herramienta le está proporcionando a uno realmente es una respuesta. Claro, siempre hay unos márgenes de error, pero como decía Sebastián, pues
cada vez más, digamos, no tanto no tanto el margen de error, sino la capacidad de la herramienta de corregirlo, ¿no? Entonces, pues digamos pero de nuevo, es un tema, digamos, de saber qué información proporcionarle. Pero sí es bastante como, ayer quedamos como, "Uf, hicimos esto en una hora", y sí fue un poco impactante, digamos, como la velocidad. Entonces, bueno, eso es, sí. No, pero un aplauso, por favor. Bueno, nos rol de moderador para hacer el primer comentario y la pregunta. Es primero felicitarles porque están haciendo una contribución a la transparencia muy grande. Cosas que de pronto el Estado debería estar haciendo mejor y de pronto no lo está haciendo, pero sobre todo porque ustedes lo están pensando en términos de sus usuarios, ¿sabes? Los que desarrollan estos programas no lo piensan en términos de sus usuarios y me parece fantástico eso. Tengo dos preguntas y un comentario. La primera es si tuvieron en cuenta de alguna manera, precisamente para esas preguntas de accesibilidad a la herramienta, si tuvieron en cuenta la herramienta que desarrollaron en la Facultad de Economía, Comimo, la de detección de minería ilegal. Entren a Comimo, yo ahorita les paso el dato, porque está en Mapbox, me parece que es muy amigable, muy rápida, digamos, a mí me consta que hay corporaciones autónomas que la usan, porque yo hice una encuesta con el DNP sobre qué sistemas estaban usando inteligencia artificial y algunas corporaciones autónomas dijeron usamos Comino, que es abiertas de libre acceso, entonces yo se están usando, entonces de pronto les puede parecer así. Lo segundo es, creo que no vi dentro de la información que estaba ahí las vías, o si están. No están las vías porque estamos buscando una manera y estamos viendo cuál es la mejor manera, porque la red terciaria, sobre todo, que es además tal vez la más importante en la región amazónica, es muy pesada si la cargamos vectorialmente, porque cada, digamos, línea es una capa de información. Entonces, la otra alternativa es cargarla, estamos en eso, es que es cargarla en raster, pero entonces el raster tiene el problema, digamos, de la visualización pues porque es una imagen raster. Entonces a cierta escala no se va a ver, a una escala amplia, digamos, va a ser. Entonces, esas son cosas que, de nuevo, si uno está aquí en la universidad y tiene la conexión, le funciona, pero si no sabe después, eso es una vaina que se le colapsa. Entonces es como que todo ha sido así, como que uno dice, yo también pensaba, yo decía, debía ser el shape más fácil, es esencial. Está disponible más, o sea, no, la información de vías en Colombia es una locura, pero existe, ¿sí? Hay una información ahí incompleta, pero ha sido un camello montar, pero obviamente estamos ahí. Sí, sabemos que es fundamental, Sí. sin embargo estamos en ese proceso de... De pronto hay que preguntarle a GPT-4 a ver qué. Sí. A propósito, voy a usar este ejemplo cuando hable de estos temas de buenos usos. Ciertamente en programación ha sido muy útil estos modelos de lenguaje a gran escala, siempre y cuando dentro de sus datos con los cuales fue entrenado exista esa pregunta, no esas preguntas, sino esa respuesta, digamos, de texto, pues va a aparecer una respuesta razonable. Sí, no. Entonces ahí es donde uno tiene que, o sea, uno como programador que ya ha programado antes, digamos, le puede sacar todo el provecho. Porque, por ejemplo, en el caso de Google Earth Engine, por ejemplo, el Java que usa Google Earth Engine es un Java muy específico. Entonces, si yo llego de plano y le digo a Google Earth Engine, oiga, quiero esto y esto, está en Java, me va a mandar una respuesta que tiene sentido, pero si yo la copio y la pego, no me va a funcionar. No. Uno no puede copiar y pegar nada de lo que salga ahí en el texto sintético. De hecho, un dato curioso, no me acuerdo cuál es la página en la que es muy popular entre programadores para publicar respuestas, o debe ser de pronto algún grupo de Reddit. Hay varios, pero... Sí, pero había una puntual, estoy contando esa historia puntual porque se dieron cuenta que la gente estaba copiando y pegando respuestas que salía de ChatGPT y muchas de esas respuestas no estaban bien, entonces estaban acabando con su espacio, digamos, de respuestas presentadas por gente que
seguramente ya había probado y hecho, y estaban, digamos, acabando con ese sistema. Entonces, claro, eso, de hecho, puede haber contaminación de información por ahí. O sea, sí, pero entonces, a lo que yo iba es que si yo sé qué información proporcionarle a ChatGPT, entonces puedo conseguir que me dé la información que yo necesito. Entonces, en este caso Sí, de... sí, no. O sea, es posible que te dé respuestas Sí, con ficción porque sí, pero, simplemente o sea, sí. identifica patrones de algo que se parece que no manda. Yo lo sé, yo lo entiendo, pero el tema es que, o sea, por ejemplo, si yo a Simón le digo, o sea, ayer estábamos jugando con eso, entonces, si Simón se hubiera puesto a jugar sin saber nada de contexto, le habría tomado mucho más llegar a la respuesta que con las preguntas específicas que nosotros le hicimos. Porque entonces... Hay mejores preguntas, Exacto. perdón, hay mejores preguntas, solo que nunca te van a totalmente resolver el problema de que en ocasiones te va a responder de manera precisa, correcto. Sí, pero como una persona. Sí, Una persona, yo no creo que tú conozco ningún programador, ninguno, Sí. que tú le digas quiero un código de tal cosa y que te haga el código sin ni un solo Pero error. tú conoces programadores, o que la mayoría de los programadores cuando les haces una pregunta inventan respuesta con poker face, como si fuera verdad. Porque es lo que pasa con los modelos de lenguaje de gran escala, que no hay una distinción entre lo cierto, lo falso, porque es la realidad. pero y te responde de manera muy convincentemente con ficción en ocasiones. Entonces eso no es exactamente... Pero el programador lo intenta. Pues salió Donald Trump. O sea, no, pero es que tú le pones un problema de programación a una persona y entonces va a intentar abordarlo como puede hacerlo, ¿sí? Lo va a intentar abordar como puede hacerlo y después, muy seguramente, al primer intento, si tú le pones a ejecutar, no te va a funcionar porque vas a cometer un error. Programando siempre vas a cometer errores, ¿sí? O sea... Sí, pero ese no es el punto. o sea, el punto es que yo no estoy... un ser humano no te va a responder con ficción. Exactamente, por eso ahí es importante saber lo que tú estás haciendo cuando estás usando estas herramientas. Sí, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero, o sea, mi punto es que, digamos, lo que está haciendo puede que tenga sentido, pero puede que no. Sí, puede que no. Uno no puede asumir que lo que le está diciendo es totalmente verdad. Sí. Y el ejemplo que yo le hacía a Simón ayer... Como ustedes lo están usando es perfecto. El ejemplo que yo le hacía a Simón ayer es, o sea, por ejemplo, si yo llego, Simón es geógrafo y le digo 3 barbaridades sobre geografía, Simón no es bobo y no se va a meter los dedos, no se va a dejar meter los dedos a la boca. Sí. Entonces, en cambio, puede que de todas las barbaridades que yo dije sobre geografía haya una que diga, ok, esto puede ser interesante. Siento yo que ese es el uso que por ahora puede ser útil para este tipo de cosas. Y también hay una cosa interesante y es que, o sea, puede aprender durante la misma conversación. Entonces yo le puedo dar un código de ejemplo, como existe en muchos foros. Entonces, por ejemplo, Google Earth Engine tiene su propio código, digamos, de ejemplo, tiene su propio tutorial. Entonces yo en lugar de preguntarle de la nada, quiero un programa que haga esto, en Google Earth Engine, porque pues no tiene por qué saber cómo carajos funciona Google Earth Engine, le puedo copiar el código de ejemplo, se lo pego, y después de eso, o sea, a partir de esa base de la documentación, puedo conseguir cosas que pueden ser bastante útiles. Sí, esos modelos de lenguaje tienen, como ChatGPT, tienen 4 capas de aprendizaje y la última capa de interacción con el usuario, precisamente. Entonces, evidentemente, sí, también estoy de acuerdo contigo. Los felicito, me parece un buen uso, eso es un buen uso para eso. Lo último es que en eso que último que copiaste, no entendí por qué en los años no están como sucesivamente, sino que parece que la escala está dominada por el color. ¿Quieres poner la página principal? Sí. Perdón. Ajá. O sea, yo estoy 2001, 2004 y yo digo, ¿voy a saltar a 2005? Ah, no, salté a 2009 y 2012 pasé a 2005. Y creo que está dominado por la escala de color y no por geografía, cronológicamente. ¿Cómo así? ¿Me explicas otra vez? O sea, el 4 no le sigue el 5. Sí. Ay, eso está mal, sí, eso está mal. Sí. Pero porque eso no generó... Esto lo generé ayer. Estos colores, esto está mal, sí, tiene. Y lo otro, Pero ahí está bien, en la parte en donde se puede seleccionar. O sea, Sí, está bien el orden. yo no lo había visto, está muy bien, porque ese tipo de cosas hay que corregir el error, pero por ejemplo, lo lógico o sea, lo que uno esperaría es que el panel derecho le permita a uno prender y apagar la capa ahí donde está, pero no se puede. Yo creo que eso es como muy importante frente a lo que dijo Juan, pues lo que está la discusión de ahorita, y es finalmente
eso sería mucho más fácil hacerlo de otra manera, por la flexibilidad que existe con las herramientas, digamos, de inteligencia artificial ahorita. Pero el problema, digamos, es que no tienen la estabilidad que tiene el ARIS Online para nosotros, como universidad, ¿no? Como el tener los datos. Entonces, pensando en una herramienta que dure tiempo, que esté accesible, pues hay cosas mucho más atractivas, pero mucho más también, como decir, no podemos usarlas, o pues porque no sabemos si van a funcionarnos en el largo plazo. Gracias por ese comentario. Y en el código de colores de pronto el agua marina como que no resalta tanto como el morado y como está ahí un verde clarito, como que uno se pierde y pues así ya queremos preguntarle a muchos usuarios. Creo que ahí la discusión de los colores que ustedes seguramente tienen. Yo tengo una pregunta. ¿Ustedes preferirían, digamos, esto es más o menos una progresión de colores? ¿Prefieren colores que sean progresivos o preferirían colores que fueran totalmente diferentes unos del otro y sin necesariamente ser progresivos? Progresivos, es mucho mejor. Y ahí, ahí meter la cucharada, digamos, para muchas variables, por ejemplo, la contaminación es como muy estándar, digamos, mandar la señal de que rojo es una alerta, que azul es frío, entonces, digamos, bueno, ARMAP, pues digamos que tiene predeterminada como esa escala degradada de colores, y creo que ayuda muchísimo a mandar el mensaje de, oiga, aquí en esta zona, digamos, hay un hotspot de Hemos pasado, yo de hecho empecé por esa porque es como la lógica, o sea, cosas de rojo. La descartamos en ese momento, ahorita podemos volver a intentarlo, porque al menos esa escala que nos daba no se lograba. Muy difícil detectar como o sea, la diferencia entre naranja y rojo era. Que los cambios, sobre todo a cierta escala, pero sí. Pero toca, tenemos que seguir molestando con eso, pero gracias. Bueno, yo también quería felicitarlos, de verdad, increíble la herramienta, digamos, realmente si la herramienta llega, digamos, a la gente que no es experta en programación, que está en las alcaldías, digamos, de los municipios, pues va a ser muy poderosa. Me llamó mucho la atención la segunda parte que ustedes mostraron digamos, de vincular la herramienta como al teléfono, que no se puede hacer que me parece buenísimo. Solo lo pregunto porque desconozco como, digamos, como todos los detalles. Digamos que parte del objetivo de política pública, si uno lo quiere pensar así, es reducir, digamos, la deforestación, evitar, o más bien crear, digamos, unos ojos vigilantes para la deforestación. De alguna manera ustedes lo han pensado también, digamos, para que la población pueda no solamente enterarse de como los niveles de deforestación donde está ubicado, sino también incluso, y esto pues aquí nos lleva de pronto a otra discusión de ciencia ciudadana, que las personas puedan reportar, aunque no sea, digamos, de manera exacta un evento de deforestación, sí reportar, digamos, no sé, un incendio pues, asociado a la deforestación. Me parece muy valioso, digamos, como el espíritu de la herramienta que ustedes muestran, de conectar directamente al ciudadano. Yo diría que más interesante que decirles dónde estoy parado, si en una digamos, en una zona de explotación de hidrocarburos, más bien, oiga, yo tengo un teléfono y soy un generador de datos, digamos, porque estoy vigilando, digamos, la deforestación. Creo que ahí pues habría un potencial muy grande, pues pensando en esta lógica que ustedes están presentando, que me parece súper valiosa, sobre todo pues en estos municipios también donde el acceso a la información no es tan fácil. Sí, de hecho, pues hay que decir que hay proyectos, digamos, como en esta línea. Yo creo que hay varios en la Amazonía en general. Nosotros hemos tenido un problema con eso y de hecho en el proyecto nos tocó hacer algunos cambios y es el tema de seguridad en el caso colombiano, porque el tema, digamos, de reportar y hacer monitoreo. O sea, nosotros hemos tenido talleres, por ejemplo, que el tema del WhatsApp es como súper controlado por grupos armados a veces, o sea, como la manera en que la gente, pues el teléfono es una herramienta muy poderosa, pero también es una herramienta que está susceptible, digamos, a ser vigilada por otros actores. En el contexto de los municipios donde hay deforestación en Colombia,
hay unas dinámicas en algunas zonas que son muy complejas, digamos, de cuando la persona se vuelve un generador de datos, que implica otras dinámicas, y la otra que creo que también pensar en eso implica en toda la infraestructura que sería copiar datos. O sea, ahí ya nuestra labor me imagino como una interfase, por ejemplo, pues con organizaciones más grandes que, por ejemplo, pues lo están intentando hacer. Hemos hablado con la Fundación para el Desarrollo y la Conservación de la Amazonía. Ellos están pensando un poco en esa línea. Claro, pero para eso, digamos, hay que tener unas relaciones de confianza, hay que tener una infraestructura territorial, pues, de presencia. Es complejo como para llegar a ese nivel, pero pues nuestra idea también es ver cómo esto lo usan las organizaciones. ¿Sí? Y otro comentario, pues también muy motivado por la presentación de ustedes. Bueno, recientemente el Ministerio de Medio Ambiente pues anunció este lanzamiento del satélite Chiribiquete, que me parece, pues, digamos, pues por ahora un hito, digamos, en la producción o en el potencial de producción de datos. Buenísimo, digamos, por ahora está en una noticia muy preliminar, no sabemos, digamos, quién tiene acceso a esos datos, cómo están los datos y qué potencial, pero sería, digamos, clave pensar como universidad, digamos, empezar a crear unos vínculos muy fuertes con esa generación de datos que da cierta independencia, digamos, a la página de la Universidad de Maryland. Entonces, porque veo ahí como un potencial muy bueno que valdría la pena como empezar a explorar. Para como, digamos que esos datos, digamos, la noticia es buenísima, pero pues uno esperaría que no se quede como en que, uy, hemos avanzado muchísimo, pero la cosa es usar la información. Entonces, ese sería, digamos, de pronto algún esfuerzo para pensar de crear esos vínculos con, creo que eso es Ministerio de Ambiente, FAC, o sea, una cosa muy, muy colombiana, y pues creo que dan bastante autonomía. Hay una pregunta en el chat. Entonces dice, una duda, tengo entendido que la manera que se mide y se presentan las cifras de deforestación se modificó en 2015. Quisiera saber de pronto, ¿hay alguna claridad sobre eso a propósito de los datos? Gracias. De hecho, sí, o sea, por ejemplo, en los datos de Hansen, que es lo que estamos usando, ellos cambiaron la metodología, creo que es en 2012, de hecho, creo que la cambiaron 2 veces. Siempre cuando se presentan esos datos se queda como la claridad ahí de esto, nosotros tenemos que incluirlo en la metadata, por así decirlo. Y esto que están diciendo es el problema, o es un problema que se va a ver en general en todas las fuentes de datos. Entonces, por ejemplo, si ustedes hacemos el IDEAM empezó produciendo datos cada 5 años y ahora los está produciendo cada 2. Entonces, eso a nivel de consistencia pues, es un poco pues, como raro, por así decirlo. Digamos, uno presentar una herramienta, empezar a presentar cada 5 y después cada 2, digamos, a nivel de consistencia es como raro. Y los datos en general tienen como esos problemas. Yo insisto, los datos, por ejemplo, de Hansen también tienen muchas limitaciones. O sea, si uno pasase, o sea, lo que les digo, si uno tiene una plantación, por ejemplo, de palma africana, probablemente podría pasar desapercibida como bosque en el caso de Hansen, porque es una simplificación muy burda de lo que es bosque. Pero al mismo tiempo es una simplificación muy necesaria, porque, o si no, ¿cómo lo medimos? Es complicado. También tiene una ventaja, y es que los datos de Hansen, por ejemplo, están producidos a partir de imágenes satelitales que son públicas. Creo que el proyecto del satélite se llama Landsat, si no estoy mal. Eso quiere decir que si yo quisiera, por ejemplo, de hecho hay bastantes artículos, digamos, que usan estos datos y que lo cuestionan, que no sé qué, pero yo podría ir a la fuente primaria, que son los datos satelitales. Ahora, el análisis de esas imágenes satelitales es tremendo, porque en el caso de Hansen, los píxeles son de 30 por 30 metros. ¿Cuántos píxeles de 30 por 30 metros hay en un espacio del tamaño de un parque natural o de toda la Amazonía? Es una locura. Y eso, no sé si hay otra cosa en el video. Escucho muy distorsionada el audio. Ya creo que sí. ¿Tienes una pregunta? Dale, Gracias.
Bueno, pues primero, me parece muy chévere la segunda herramienta. Bueno, digamos, me pareció muy interesante y maravilloso todo el tema de las discusiones, digamos, técnicas y de programación, porque aprendí un montón. Pero, digamos, yo pienso más como en términos como de cómo usar esta metodología en terreno. Entonces, la segunda herramienta me parece clave porque en las experiencias que he tenido trabajando en campo, una de las metodologías que siempre utilizo es llevar mapas en acetatos, justamente para hablar de estos cruces y estos traslapes, y es muy interesante y para la gente es muy útil cuando, digamos, pues ven, digamos, ese mapa y dicen, ah, ok, por razón, claro, el resguardo se está traslapando con un título minero, o bueno, ese tipo de información yo creo que es súper útil para la gente en terreno, siempre está como preguntando justamente por esas cosas. El tema de alertas me parece más complejo, efectivamente, por lo que dice Simón, creo que no sé si es una discusión de ciencia ciudadana o de pronto puede ser como una discusión distinta en terreno, porque de pronto es mejor que una institución sea la que se encargue de alertas tempranas en estos contextos complejos, que poner a la gente a referenciar incendios que pues son incendios pues hechos además por las comunidades ahí mismo, entonces complejo. Pero el tema de mostrar dónde está parado, con qué se cruza, eso es súper útil y digamos a la hora de hacer, o sea, no solo para ubicarse, sino porque en el momento de hacer planeación sobre temas de planes de desarrollo, pues esa información es fundamental. Entonces, por ese lado me parece súper clave esa herramienta y me encanta lo fácil que se ve y lo sencillo que es tenerla en el celular y poder, o sea, increíble esa visualización. Ahora, pensando un poco más en lo que ustedes hablaban de la importancia de esas variables locales como para complejizar esta lectura de la deforestación y no simplemente mostrar hectáreas deforestadas por año, pues me parece clave esto, incluir variables históricas, económicas, político-administrativas, y en ese sentido me quedé pensando en que me hizo falta consejos comunitarios. En la Amazonía, digamos que pues hay un proceso de constitución de consejos comunitarios, cada vez están más fuertes, más organizados. Sería chévere cruzarlos con resguardos, un poco porque esas comunidades además todo el tiempo están en ese proceso de somos afroamazónicos, o sea, en la Amazonía también hay comunidades negras, etc. Otra que pensaba era la de restitución de tierras, porque justamente en ese corte que ustedes hacen pre-post acuerdo de paz, pues ahí empiezan a haber unas dinámicas, digamos, de paralelas a todo el tema de tierras, que son todas estas dinámicas de zonas microfocalizadas y macrofocalizadas para restitución. Y la última variable, digamos, que me parecería interesante ver, pero que no tengo ni idea cómo se puede mostrar y de pronto es complejísimo, es el tema de ganadería. O sea, si yo sin saber nada miro como las posibilidades que me dan, entonces yo veo temas mineros, temas de infraestructura que van a incluir y temas de bloques petroleros. Pero hablando un poco o sea, cuando uno piensa en deforestaciones, ¿cómo hacemos para que este mapa de alguna manera le dé a la gente una pista sobre esas causas? Y ahí pues la ganadería me falta, yo no sé cómo dibujarla, pero, o pues de pronto no dibujarla, pero cómo hacer para que cuando muestran esa desforestación, pues eso tenga una conexión concreta con que el 90% de eso es ganadería. Pero pensándolo como alguien que no, pues que así un usuario X. Gracias. Pues no diría, digamos que, claro, esta herramienta, como les dije, está siendo desarrollada, tiene la ventaja, digamos, frente a la otra que, pues, o sea, no alcanzamos a ver eso, pero uno separa, digamos, hay muchos traslapes en el ordenamiento territorial, ¿no? Digamos, la ventaja es que uno separa acá, tiene unos datos de deforestación y tiene, digamos, o sea, puede tener diferentes, a donde esté parado, puede tener 2, 3, 4 capas que uno puede ir navegando la capa, depende de donde esté, los que tienen más. Y ahí, por ejemplo, Sí, aquí hay un resguardo, hay unos datos de deforestación a nivel municipal, sí, eso es como muy fácil. Lo que respondería rápidamente, claro, ahí está el tema de los datos. La ganadería es un tema mucho más difícil, no solamente de identificar, sino también pues, hay datos, pero esos datos, digamos, a nivel incluso se podrían representar tal vez más fácil en la otra herramienta que en esta. Pero también hemos identificado que muchas veces lo que hemos visto en terreno, o sea, la gente es muy consciente de las causas de la deforestación en su zona. Lo que a veces necesita saber es
asociado a los conflictos territoriales. Si yo estoy parado en una zona donde hay una reserva o hay un consejo, porque el consejo me parece clave, esa cartografía creo que nos va a pedirla por yo no esté. Porque lo que encontramos, ¿no? La gente entiende cuál es el problema, pero a veces necesita saber dónde estamos parados, cuáles son los usos del suelo, cuáles son los conflictos. Y para eso esta herramienta es muy básica, pero pues es poderosa en ese sentido, porque es como... Sí, yo lo entiendo como una herramienta de eso, como para dar instrumentos. Entonces, por ejemplo, una cosa que me gusta mucho es el hecho de que les mostraba, por ejemplo, en estos bloques está la información fundamental, y al final está el PDF del contrato. O sea, incluso si alguien quisiera como ir más allá, podría hacerlo. No necesariamente tiene que hacerlo, pero ahí está. Igual que todos, muchas felicitaciones, de verdad, mucho el trabajo que están haciendo. Yo tengo unas preguntas, unas un poco curiosas y otras más como apuntando a propuestas de pronto, a cosas que se me ocurre que pueden ser útiles. Las curiosas es cuánto tiempo llevan trabajando en esto, cuántas personas han estado trabajando en esto, cómo han financiado el proyecto. Me asalta la curiosidad. Me gustan mucho estos temas, pero yo sé que hacerlo cuesta tiempo, equipos, bueno, muchas cosas que saber un poquito sobre eso. Lo otro es preguntas sobre los datos. Cuando hablan de cargar los datos ¿los descargan ustedes o es una carga que se hace a partir de los datos que están en línea? Hago la pregunta un poco porque no sé si ustedes han pensado en algún momento en que la herramienta permita no solamente visualizar los datos, sino que los usuarios también puedan eventualmente descargar los datos. Si eso se podría o no se podría en función de los datos de origen. No sé qué restricciones haya para que ustedes hagan ese tipo de cosas, pero creo que podría ser también como súper útil para muchas personas, especialmente para personas que trabajen de pronto en las entidades territoriales y todo eso. Y otra pregunta que también tenía es si ustedes han hecho ya como experiencias de usuarios de las herramientas que han desarrollado con personas que no hayan nunca tocado la herramienta. Entiendo que ArcGIS, yo no manejo ArcGIS y entiendo que es un poquito más complicado. Yo no sé qué tan fácil es para una persona que nunca haya manejado ArcGIS salir las capas, ¿no? Y encontrar la manera de cómo hacer que las capas vayan saliendo y todo eso. Creo que sería bueno hacer esas experiencias porque de pronto una manera de solucionar los problemas o los inconvenientes que pueda tener ArcGIS en términos de qué tan intuitiva es la herramienta para utilizarla, podría ser de pronto a partir de experiencias de usuarios identificar como dificultades que se pueden tener y hacer de pronto unos videos que permitan explicar, videos muy pedagógicos, muy didácticos, que le permita a la gente que va a explicar entender cómo funciona, con qué propósito se hizo, cómo hacer sacar las capas, ¿no? Ese tipo de cosas. Yo le voy a responder rápidamente la 1 y la 3 y usted hace los datos. Pues la 1 como les decía, es un proyecto que está financiado a un proyecto de 24 meses. Está financiado por el Fondo de Small Grant de la Universidad de Rosario y un fondo de construcción de paz y medio ambiente del Instituto de Paz del Congreso de Estados Unidos, la cual aplicamos con Javier antes de pandemia, pero bueno, eso se dilató. Básicamente esa es la financiación del proyecto. ¿Cuánto tiempo llevan? Llevamos más o menos 2 años, un poco más de 2 años, y contamos pandemia y estamos cerrando ese proyecto este año. Digamos que es más, diría que tal vez esta herramienta es la parte de las cosas menos costosas que hemos tenido porque se ha hecho acá. Y eso me lleva a la otra pregunta, y es la primera vez hoy que presentamos la herramienta al público. Lo que hemos hecho con la otra herramienta, que es esta caja que ya está en producción, es que mucho se hizo en terreno, o sea, pilotos, volver a Bogotá, volver otra vez y ir desarrollándola ya.
para precisamente, digamos, un poco pensando mucho en el acceso. Esta herramienta, digamos, la vamos a llevar a un taller a Putumayo con personas que ya han participado, algunas que van a estar en la formación, vamos a unos talleres de formación para facilitadores de la herramienta. La ventaja de esta herramienta frente a la caja, pues es que esta herramienta en realidad, frente a, pues con sus limitaciones que tiene, es muy fácil de cambiar. No es, de nuevo, como decía, lo más amigable, pero no es una herramienta difícil en realidad de usar. O sea, es fácil el aprendizaje con sus limitaciones y nos da la posibilidad, digamos, de hacer transformaciones mañana o hoy. No es como la caja que una vez se produzca, pues esta es la caja. Entonces, sí se va a llevar, o sea, eso es un trabajo que, pues, como les decía hoy la primera vez, pero la idea es ir como haciendo pilotos con diferentes personas para ir viendo cómo funciona y qué se le puede ir agregando, quitando. Sobre los datos, entonces, sí existe la posibilidad de yo, o sea, dentro de la herramienta decir como, oiga, pregúntele a tal servidor de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y pásame los datos. Sin embargo, en este caso no lo estamos haciendo así por varias razones. Uno, ese tipo de conexiones fallan mucho. Incluso se podría hacer con los datos de deforestación, pero me pasa muchas veces que, o sea, se demora muchísimo en cargar y además pasa a veces que la conexión falla, entonces error en la conexión, entonces caída la herramienta. Y dos, es que nosotros también hacemos un procesamiento de los datos, o sea, no los descargamos como tal, sino que los procesamos también pensando en óptica de, ok, lo que a nosotros nos interesa es esta área de estudio que es la Amazonía colombiana. Entonces, los parques nacionales, mostramos los parques nacionales de la Amazonía colombiana, eso implica un procesamiento. En este caso, los bloques, insisto, deberían solo mostrárselos de la Amazonía colombiana, en este caso hay que arreglarlo. También, por ejemplo, los datos de deforestación, pues implica todo el procesamiento de un lado o del otro. En este caso, también es importante hacer la claridad, lo que nosotros mostramos es deforestación amazónica. Es decir, si en un municipio hay deforestación, pero solo un pedazo del municipio entra dentro de la Amazonía, cuenta solo ese pedazo que es deforestación amazónica. O sea, ¿y por qué hicimos eso? Porque, por ejemplo, no sé, hay departamentos, no sé, Nariño. Uno en Nariño, uno diría, no, Nariño es un departamento andino, pero tiene municipios que hacen parte de la Amazonía. Pero lo que a nosotros nos interesa es la deforestación en la Amazonía y por lo tanto lo que estamos estudiando es eso. Digamos, ese es como el área de estudio y la limitación y entonces por eso mismo es ese procesamiento delimitado a eso. Sobre descargar los datos, sí se puede, yo soy totalmente favorable a hacerlo. De hecho, ArcGIS Online permite, digamos, que la gente lo pueda hacer, no es tan intuitivo, pero yo sí quiero ponerle como, así como sale la información del link, no sé qué, que salga la opción para que me lleve directamente a descargarlo. Es importante. También fue una cosa que tomamos en cuenta a la hora de elegir los datos, entonces revisar que los datos de Maryland sí se pudieran usar y que además de poderse usar, la gente pudiera descargarlos. Tienen una licencia que permite que, pues, o sea, yo modificarlos, hacerlo y mandarlo. ¿Tenés otra pregunta? No, era eso. ¿Era eso? Listo, sí, es eso. Sí, hay datos básicos como aeródromos que no hemos ¿Se podido. acaba la financiación de ahorita y tiene más financiación para seguir? ¿O? No, pues estamos como pensando a ver qué va a pasar. Ya tarde vamos sonando. Pero claro, esa es la otra gran pregunta de este tipo de iniciativas, y es, pues los datos se desactualizan, entonces si uno quiere pensar en mantenerlo, pues hay que pensar en una continuidad básica, pues para que esto no llegue a ese corte, porque más allá, de nuevo, más allá de que tengamos pues unas ventajas de inteligencia artificial, pues eso pues no es viable si no hay una cabeza humana detrás que haga pues la interfaz entre la inteligencia y el, sí, como de hacer el análisis, de extraer datos, de mirar cuáles son los errores. Entonces eso toca seguirlo haciendo a medida que se vaya actualizando los datos de deforestación, pues porque la idea es que la herramienta pues, sirva. Yo no sé si es muy loco lo que voy a decir, pero pues creo que con lo que tienen ya se podría hacer como un observatorio de deforestación amazónica en Madagascar. Y creo que pensar en una cosa así es importante para dar la clave institucional y poder darle continuidad a las cosas. No sé. Sí, no, pues nosotros, o sea, nosotros arrancamos con el Ahí grupo. tenemos varios observatorios y creo que esto
y nos tomó como 6 meses cerrar una página web. Las velocidades institucionales son otras. Sí, no, o sea, yo sentí los observatorios que hay hoy en día en la facultad tomó mucho tiempo poder Hay otro crearlos y poder anclarlos institucionalmente, pero pues por experiencia propia también unas cosas en términos de pues, solicitar recursos, de estabilidad, ¿sí? No, pues hemos pensado en las alianzas también con actores externos, pues porque hay gente que lo está haciendo, o sea, hay gente que está haciendo como, pensado también mucho como de en qué medida podemos aliarnos con instituciones para que ellos puedan usarlas, para que podamos hacer como un trabajo conjunto con otras organizaciones. Yo tenía como dos comentarios, uno que me parece, o sea, recojo dos palabras, una de ciencia abierta y otra de transparencia, o sea, la cantidad de plata que ha recibido el Estado colombiano para mapear esta vaina es impresionante, o sea, casi toda la plata de cooperación de los últimos años ha entrado para el sistema de alertas tempranas de llegada. Y ese es un sistema, o sea, ¿qué es lo que los ciudadanos tienen de eso? Un PDF. O sea, los boletines de deforestación es un PDF, sí. No se puede hacer nada más con la información, o sea, es como ciencia cerrada y opaca, digamos, ¿no? Como, y esto se ha hecho con muy pocos recursos y es mucho más abierto y mucho más transparente, o sea, me parece eso como justificación, creo que debería ser el motor fuerte de qué es lo que estamos haciendo. Y como el inventario, o sea, uno puede tener muchas ideas de meterle más y más variables, y yo entiendo la dificultad, pero simplemente voto ideas. O sea, una que me parece muy importante, pero también muy difícil de conseguir, es la propiedad privada. No es tan difícil. El catastro, o sea, ¿qué es lo que tiene el título privado, no? Como... Y eso sigue la lógica como de una espacialización distinta a la división política administrativa, ¿cierto? Y hay algunas cosas como el tema de ganadería, como otros temas poblacionales, que sí son imposibles de desagregar más allá del municipio, ¿no? O sea, no sé, índice de pobreza o índice de necesidades básicas insatisfechas, o porcentaje de población que se dedica al sector rural. O porcentaje de la población económicamente activa que se dedica al sector rural, como cosas por el estilo que son más de censo demográfico, que no se puede espacializar de la misma forma, que estaría muy atado al nivel del municipio, que no sé si vale la pena también tirarlo aquí, ¿sí me entiendes? Como para que no quede simplemente como deforestación, sino también como una lectura sociopolítica, pues, de la... Sí, pues bueno, creo que nos quedan un par de minutos como para cerrar. Sí. Entonces, solo sobre eso decir una cosa, y es, creo que la información catastral existe, se puede visualizar, no sé si se puede descargar. La gran pregunta sobre esa información es el peso de los datos, creo, porque es una base enorme a nivel predial. Pues, o sea, uno la puede visualizar desde el geovisor, yo lo he hecho, digamos, del IGAC. Habría que mirar, porque esa es clave, claro, saber uno, pero de nuevo, es que está la disparidad grande entre el papel, o sea, uno se mete a mirar el catastro IGAC y el catastro tiene por ley que actualizarse cada X años y hay unos rezagos de muchos años a nivel municipal. Ahí encima está el catastro multipropósito que también está muy rezagado. Entonces uno está no solamente con un tema de acceso, sino con el tema institucional de los tiempos, que es todas las informaciones, muchas pues están desactualizadas, en fin, no corresponden a la realidad. Entonces eso es sobre los datos y bueno, no sé si quiere, o sea, de nuevo, pues muchas gracias por el espacio. Pues vamos a seguir trabajando, después creo que podemos mandarles tal vez como los enlaces y ustedes nos hacen pues ya visualizando cosas como que les parezcan. Se nos ocurre que una cosa interesante puede ser de pronto en el marco de alguna clase, como bueno, poner a los estudiantes a pilotearla y decir que esto les funciona, como entre más público para que la use mejor. No sé si quieres añadir algo, Sebastián.
pero ya estamos por ahí. Muchísimas gracias a todos por venir y por los comentarios, son muy útiles. Sí. Sí,